vine de Colombia no pensé que iba a pasar esto. En serio. Es triste. En 2006 compramos el piso con mucha ilusión. Bueno, comenzamos a pagarlo bien porque trabajamos los dos, pero luego llegó la crisis, yo me quedé sin trabajo por la enfermedad de mi hijo. Empezó a tener problemas de la PTI, que se bajan las plaquetas, y claro, me la pasaba en el hospital cada 8, cada 15 días, internado, y por eso me sacaron de la empresa porque faltaba mucho. Vamos pidiendo prestado dinero para poder comer porque no llegábamos, no teníamos, a veces comíamos 1 o 2 veces al día porque no podíamos afrontar. Bueno, en el 2012 dejamos de pagar hipoteca porque o era nosotros o el banco, entonces, claro, entonces decidimos dejar de pagar. Llamadas a diario, intimidatorias. Si no entregas las llaves el día que se te cumple, la policía llegará a tu puerta y te sacará. Yo lo sufría de ansiedad antes y ahora constantemente, ¿no? Tuve que ir muchas veces al hospital también porque me dan unas taquicardias horrorosas. Me hicieron la renovación del contrato de alquiler por 7 años, renovable cada año, y pago 243 euros mensual. De momento podemos afrontarlo, podemos pagarlo, sí. Los propietarios, que era un gran tenedor, no quería renovarnos por nada del mundo. Al final, bueno, de tanto luchar, gracias también a la PAF, que me ayudó muchísimo, la PAF es poderosa y además por la ley yo tenía el documento, ¿no?, de exclusión residencial, soy una familia vulnerable, con 2 hijos, con discapacidad, un solo sueldo, entonces, candidata, digamos, para la renovación de un alquiler social. Claro. Pues esto, a ver si conseguimos que no lo tumben. Que no lo tumben, a ver, porque es una segunda familia, exacto. Vas allí y no ven ni caras, ni razas, nada. Digamos que estamos tranquilos, ¿no? Porque descansando un poco ya después de tantos años. Era nuestro piso, ¿eh? O sea, estábamos peleando porque era nuestro piso y lo perdimos por culpa de unas hipotecas altíssimes que no pudimos assumir. Si queda en paper mullat la llei catalana d'accés a l'habitatge, quines conseqüències pot tenir això? Clar, el PP el que creu és que estem parlant d'una llei que atenta contra la propietat privada. Recordem que aquesta llei el que contempla és que considera com a grans propietaris els que tenen més de 15 pisos i en aquests casos la llei prohibeix desnonar aquelles famílies que siguin més vulnerables i obliga a buscar un lloguer social a aquelles persones que estiguin ocupant perquè precisament també les considera vulnerables. Xavi. I ja hi ha uns primers resultats d'aquesta llei que en l'últim any ha permès que 2.000 famílies tinguin un contracte social, que l'hagin pogut signar. En concret, segons dades que ens facilita la Generalitat, són 2.200. Les que s'han evitat són molts desnonaments que ara es tornarien a produir si no hi hagués aquesta llei en vigor. En concret, són gairebé 3.300 famílies les que es quedarien automàticament al carrer. D'aquestes 3.300, 1.400 serien desnonaments per persones que viuen de lloguer. Una xifra semblant, també, al voltant de 1.400 serien persones que estarien ocupant i en menor mesura 566 persones que tindrien una hipoteca.